Y hola chavos, ¿qué tranza mis chavos? Pues bueno, estamos en otro video más. Ahora en este video vamos a hacer la comparación de qué tan rápido se sube, leviado o ser leviado, que fue lo que expliqué en uno de los episodios de la serie guía, ¿no? ¿A qué me refiero con leviado o ser leviado? Que qué te renta más para subir personajes alternos, porque mucha gente prefiere hacerse equipo para leviar solos, para leviar completamente solo los monitos hasta el nivel 50, cuando a mi punto de vista, aquí vamos a hacer la comparación, se sube más rápido obviamente leviándolo tú mismo, incluso leviándolos hasta el 75 que leviando completamente solo. Por eso les dije, la primera cuenta pues úsenla para hacer equipo, para metinear, para farmear, para todo eso, ¿no? Y la segunda cuenta, que aquí en Tiger Ghost te regalan un anillo de 7 días de experiencia para aprovecharlo al máximo. A mi punto de vista es pues leviar personajes alternos a nivel 50 como mínimo para aprovecharlo de la alquimia diaria, ¿no? Que si no sabes a qué me refiero con la alquimia diaria, aquí te voy a dejar un video, ahí va a estar lo de la alquimia diaria. Bueno, y aquí tengo un personaje creado que se llama Leviado Solo, el cual vamos a meternos en este preciso instante. Es decir, que este personaje lo voy a leviar completamente solito hasta el nivel 50 para ver cuánto nos tardamos en subirlo a nivel 50. Esto lo voy a hacer la prueba nomás hasta el nivel 50, pero bueno, esto cabe recalcar que lo puedes hacer hasta el nivel campeón si quieres, ¿eh? ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque recuerden que yo voy a aliviar demasiados personajes al nivel 70, bueno, al 75, que son los que voy a usar para hacer subidas en torres demonios, que en mi caso voy a hacer puros Uras, ponerles miedo en M1, activarles el miedo cuando salgan los viles y que no tenga que estarlos levantando si los matan, ¿no? Entonces, bueno, como puedes ver aquí, cuando tú inicias completamente de cero en Tiger Ghost, te regalan un anillo de 7 días, que únicamente tú tienes que venir aquí en todos los artículos y le picas a este cofre que te aparece aquí, y ese cofre va a ser el que te va a dar absolutamente todo, y pues también te dan unas chanclas, y pues también te dan un caballito, que en el caballo no puedes atacar, pero pues te sirve para que andes corriendo arriba de él, ¿verdad? Y esto te dan ahorita con el evento del Ramadán, que no te da absolutamente nada, pero bueno. Entonces, una vez que ya abrimos el cofre, venimos acá, le ponemos aquí puro cero, porque pues van a ser puros ceros de inicio, obviamente. Sacamos todo lo sacable, todo esto, todo. Sacamos el bonsai, este no lo vamos a sacar, no sirve para nada. Zapatos, esto, los elixir y el libro líder no, porque el libro líder no nos va a beneficiar ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí nos vamos a poner anillo de 1 hora y acá nos vamos a poner la otra poción, que anillos de 1 hora ahorita me voy a pasar, obviamente. En arma pues vamos a pedir así para iniciar, vamos a pedir pues lo que viene siendo la mataorcos, ¿no? Que le da 2 manos. Recuerden que esta se usa únicamente, a mi punto de vista, cuando tienes montura para atacar. En esta no, pero pues ahorita nos vamos a pasar, obviamente, me va a pasar todo el equipo y todo el rollo. Esto no es un video completamente de cero leviando hasta el nivel 50, no. Esto ya es cuando ya tienes equipo, loco. Esto es cuando ya tienes equipo. Ya está la serie guía de cómo iniciar y leviar desde el level 0 hasta el level 61 o hasta el 75. No sé qué capítulo vamos ya. Bueno, primero ocupamos un ticket comerciable, obviamente, si no, ¿cómo vamos a leviar? Una montura para atacar arriba de ella, una montura pues para atacar arriba de ella a nivel bajito, porque esta es a partir de nivel 20. Anillos de experiencia, el equipo que todavía no nos podemos poner absolutamente nada. Bueno, este collar sí. En pocas palabras, ocupamos equipo con resistencia al fuego. Aquí tengo una estola adicional, un casquito e inmune. Es necesario. Ahora sí, primero que nada, vamos a irnos acá con nuestro compa este día aquí a activar el Uriel. Entonces venimos con el compa este. Este tiempo no lo voy a contar porque este tiempo hasta aquí, donde activemos el Uriel, es el mismo tiempo para todos los monos, ¿eh? Ya sea mono leviado o leviado solo, vas a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer exactamente yo, ¿no? Pasarles el equipo, venir aquí, activar Uriel. Hasta aquí todo es lo mismo, ¿no? Y también es lo mismo el tema de que vas a tener que venir a subir este personaje, ya sea a nivel 10, para poder usar pues lo que viene siendo el teletransportador. Así que bueno, este tiempo no lo vamos a contar, de hecho ni me voy a meter poción ni nada, porque esto sí o sí lo tienes que leviar a nivel 10, nivel 11 más o menos. Y te vas a tardar lo mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a ir allá al rincón y pues leviarlo a nivel 10. Bueno, aquí yo les recomiendo que le den full vitalidad, full vitalidad, porque entre más defensa tienes, pues más funciona la resistencia elemental, obviamente. Así que vamos a darle full vitalidad, y ahora sí nos empezamos a aventar pues aquí unas capitas siniestras ya para terminar de subir al nivel pues 10. Entonces bueno, venimos acá y seleccionamos fuerza corporal. Bueno, en este caso yo voy a subir puros guerreros. Bueno, los personajes para las subidas van a ser suras, pero todos los demás van a ser puro guerrero. Entonces venimos acá, ahora sí, pedimos el arma de level 10, porque pues esta nos va a servir mucho más, claramente. Y venimos y le damos pues pura aura.
Que si el aura no me sube a los 17 puntos, no pasa nada, porque como estos van a ser personajes para hacer alquimias diarias, entonces no me interesa si la habilidad sube a los 17 puntos o no. Entonces bueno, este personaje, ya podemos abrir el cofrecito del nivel 10, que esto no va a dar lo que viene siendo, pues prácticamente lo mismo que ya nos regalaron acá. Y acá pues la poción de velocidad de movimiento, que esta la vamos a ocupar para ir a aliviar. Sí o sí, yo tengo que subir al nivel 22, porque el brazalete que yo tengo es de nivel 22. Entonces el tiempo yo lo voy a hacer a comparación para mi prueba personal, pues con mi brazalete de nivel 22. Es decir, que todo este tiempo que estoy invirtiendo, que de hecho lo voy a hacer con el tiempo real del personaje. Es decir, que cuando yo cambie de personaje, que por cierto tengo que cambiar a fuerza porque no se me ha activado lo que viene siendo el anillo de experiencia, porque tengo que salir del personaje y volver a entrar. Así, para que se me active lo del anillo, que pude haber subido un poco más rápido, pero no pasa nada. Como puede ver, aquí llevamos 21 minutos con el personaje. Entonces bueno, vamos a venir aquí. Ya tenemos bastante equipo. Yo creo que ya con el equipo que tengo en este preciso instante puedo leviar aquí hasta el nivel 22. Así que vamos a activarnos esto y vamos a aventar pinches capitas siniestras, ¿no? Que bueno, lo que voy a hacer más que nada es activar esto, ponerme esta de acá y ponerme el anillo ¿no? Obviamente, porque como estos personajes únicamente se van a quedar nivel 50, de nada me sirve pues guardar todo eso, ¿verdad? Porque no los voy a subir a más. Así que bueno, vamos a guardar a este chavalón. Chavo, ponte para acá tú, aquí, ahí mero, vámonos. Que por cierto, aquí en Tiger Gold me pude haber ido desde el nivel 10 para lo que viene siendo generales. Porque pues aquí te dan lo de reducción, el daño, la vida y todo esto, pero en otros servidores no. Por eso lo estoy tratando de hacer lo más parecido a otros servidores. Bueno, más que nada lo que viene siendo Azrael, porque el Iberia pues es un servidor olvidado ese, ¿no? Así que bueno, lo siento para los de Iberia, no sé qué hacen ahí, pero bueno, pásense a Azrael. Bueno, ya subimos al nivel 20, abrimos el cofrecito pues del nivel 20, que bueno, aquí no nos benefician absolutamente nada. Bueno, sí, porque nos da 20 capitas, que estas pues ya las podremos aprovechar. Y la habilidad no me ha subido, pero como dije, no pasa nada. Ahora sí me subió, pero bueno, no importa mucho que digamos. Y ahora ya somos nivel 20, nivel 20 ya nos podemos poner por lo que viene siendo el talismancito que tenemos aquí. Y podemos pedir la siguiente arma pues de nivel 20, que aquí sí, pues como vamos a subir el personaje directamente hasta el 50, no importa la regla de guardarla, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no la vamos a guardar, vamos a subir directo al 50. Pero aún así, yo me voy a tardar un poco más porque mi brazalete es de nivel 22, quiero aclarar. Estoy haciendo la prueba más o menos de cuánto se tardarían ustedes, porque yo no me voy a tardar esto, porque lo mismo, yo tengo este brazalete de este nivel porque me sirve más. Obviamente, a resumidas cuentas, de una vez les digo, es más rentable leviarte tú los personajes que leviarlos solo. Pero quiero hacer la prueba como quiera para que vean ustedes. Listo, ahora sí, ya somos nivel 22. Y bueno, ahora sí, vámonos a la City 1. Vámonos para allá. Vamos a volver a activar el Uriel, que ya nos debería, creo que cuando pasan algunos minutos ya te deja volverlo a reactivar para que no tengas que volver luego y perder el tiempo. Ya podemos usar también lo que viene siendo la otra montura para poder correr arriba de ella mucho más rápido. En este caso pues la tengo yo. Y pues bueno, ¿no? Y bueno, como pueden ver, este es el collar que traigo. Este es el collar que voy a usar para leviar, porque con este subimos a 99% de resistencia al fuego, que es algo que vamos a ocupar sí o sí. Lo vamos a ocupar, es algo muy importante. Y bueno, ahora sí, vámonos para allá. Quiero viajar, Simona la Mona. Vamos donde dice Campo Serpiente. Vámonos. Y aquí pues toca irnos. Aquí es el mismo camino para todos, ¿no? Ya sea leviado o no leviado, como quiera vas a tener que pasar por aquí. Y pues bueno, de aquí pues hay que llegar hasta el fondo, ¿no? Eso ya lo expliqué en varios videos, sobre todo en el de la serie guía de cómo llegar hasta el rincón ahí mórbido y perturbante. Pues bueno, no pasa nada. Aunque bueno, yo creo que para alguien que ya vaya a hacer este tipo de cosas de leviar demasiados personajes a nivel 50 para hacer la alquimia diaria, ya debe de conocer arañas, ¿no? Bueno. Y pues fuga la tortuga, vamos para arriba, vamos a darle y vámonos. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a lo que viene siendo Arañas 3, directamente del tirón a Arañas 3, porque con todo el equipo que ya tenemos, el 99% de resistencia al fuego que ya traemos, con eso no ocupamos absolutamente nada. Que sí, más bien, ocupamos arma, ¿no? Pero ahorita que subamos al 30 vamos a pegar más, cuando subamos al 40 vamos a pegar más, ¿no? Y el del 50 pues ahí le vamos a dejar guardada para algún futuro, no sé, a lo mejor lo terminamos leviando al 70 después. Aunque bueno, sí los voy a subir al 70, pero van a ser completamente leviados. Pero bueno, ya les digo yo,
que lo más rentable es que le veas tú los personajes en vez de leviarlos completamente solos, ¿no? Ahorita vamos a hacer la comparación para que vean. Que bueno, a este punto de llegar a arañas, como puedes ver, vamos a ver cuánto tiempo hemos tardado desde que creamos el mono, en lo que nos vemos perdiendo el tiempo, leviando, etcétera, etcétera. Hasta el nivel 22 llevamos 35 minutos. Y hemos parado en arañas 3 en 35 minutos, ¿eh? O sea, esto vendría siendo un rush, pero no es un rush porque el rush podría haberlo hecho muchísimo más rápido. Bueno, vamos allá. Venimos, activamos la aurita, activamos la masacota, pociones no nos va a dejar activar porque ya tenemos todo activado. Y lo que hay que hacer pues nomás es empezar a tirar capas como un enfermo. No más me he hecho puro desde el nivel 22, sí, desde el nivel 22. Pero como puedes ver, sí que me bajan. Esto me van bajando por la resistencia, pero no me matan. Tardo yo bastante en matarlos, eso sí. Pues porque no tengo arma, ¿no? Pero bueno, eso ahí poquito a poquito, ahorita conforme vayamos matándolas, vayamos subiendo de nivel, pues me van a ir regenerando las bolas y pues no voy a morir, ¿no? Y obviamente con esta debo de terminar por lo menos nivel 25 más o menos, ¿no? Y ahí voy a ir subiendo el monito y fuga la tortuga. Prácticamente el monito no va a morir, el monito no va a morir. Esto ya lo he hecho yo demasiadas veces como para saber que el monito no va a morir. ¿Qué equipo traemos? Se han de preguntar a ustedes. El equipo que traemos nosotros es una estola con 8% de media, de 21%, atuendo, no importa los días, atuendo con 15 al fuego, atuendo con 15 al fuego. Es el único bono que nos interesa, 15 al fuego aquí y 15 al fuego aquí. Zapatos, los bonos no importan, ya te digo yo que los bonos de los zapatos no importan, porque lo único que ocupamos es el 10% de resistencia al fuego que te dan por defecto. Collar, ya te digo yo, pues por eso me están bajando, porque no te... Collar, pues ocupamos, como puedes ver, este está completamente limpio, pero por los refinados me sirve más que el otro que traigo. Así que vamos a proceder a la procedencia de cambiárnoslo. Y ahora sí vamos a ser completamente inmortal. Ya verás tú la diferencia de este collar que no tiene refinados con este collar que tiene refinados. Que bueno, ya con sus refinados nos daría 14% de resistencia al fuego. Sí o sí lo vamos a ocupar si lo quieres traer desde nivel 20, ¿no? Porque pues al nivel 10 te vas a tardar demasiado el matar las arañas. Ya te digo yo que se puede desde el nivel 10, pero te vas a tardar demasiado por el tema de que no vas a tener arma, ¿no? Pero te puedes poner esto y esto te ayuda bastante. Que bueno, yo ahorita no los estoy usando, pero ya cuando haga, porque voy a hacer otro video que se va a llamar Rush de level 1 a level 75, que eso ya va a ser algo más extremo, ¿no? Tenemos la armadura, que el único bonus que nos interesa en la armadura es el 15% de resistencia al fuego. No ocupamos absolutamente nada más. No ocupamos ni que sea más 9 la armadura. Como puedes ver es del nivel 9 más 9, pero ni siquiera ocupamos que sea más 9. Aunque sea la de level 0 más 0, sirve. Escudo da igual, aunque sea el de level 0 más 0, sirve. Con que tenga inmune, aquí sí es necesario el inmune. Pendientes, pues tengo estos, que bueno, pendientes ni siquiera son necesarios, pero bueno, como extra traigo estos que dan 10 de fuerza. No traigo ni siquiera los refinados ni nada, ¿no? El talismán es opcional, porque el talismán lo que hace es que mates más rápido las arañas. Pero bueno, ya te digo yo que esto es opcional, que tiene 30% insectos y el 1% de poder del fuego. Que el poder del fuego pues te ayuda contra las arañas y la fuerza contra insectos también te ayuda contra las arañas, ¿no? Obviamente. En el casco traemos lo que viene siendo, bueno, el casco es más 9, 5 sangrado que no nos sirve aquí porque no damos el nivel para envenenarlos, pero tiene 15 al fuego. Así sea, el casco de level 0 más 0 con 15 al fuego nos sirve bastante, ¿no? En pocas palabras, con un 99% de resistencia elemental, en este caso al fuego, pues ya eres inmortal. Después voy a hacer lo mismo, pero subiendo al nivel 95, es decir, del 75 al 95 con equipo relámpago. Y demonios, obviamente, ¿verdad? Eso ya lo iremos viendo en otro próximo video siniestro. Cuando continúe yo, pues, leveando mis personajes, ¿no? Aquí, pues, yo le daría full vitalidad, como les dije, porque la vitalidad te potencia más el poder elemental. Entonces, no importa que tu equipo, teniendo el 99% de resistencia elemental, no importa que no sea más 9, o sea, da igual, ¿no? Pero sí es necesario que le pongas aquí full vitalidad. En cambio, si ya tienes un equipo tú aquí subido, por ejemplo, la armadura del 34 más 9 con 15, el casco del 21 más 9 con 15, el escudo del 21 más 9 con inmune,
unos pendientitos de ébano, que por cierto yo los tengo aquí, pero todavía no me los puedo poner. Y el equipo Full HP, como por ejemplo este que tiene 2000 de HP. Este no tiene nada, pero planeo sacarle a este otro que tiene 3 bonos 2000 de HP. Y ya sea 5 críticos o a secas nada más 10 de críticos, ¿no? Entonces pues ahí sí, ya no importa si tú le metes vitalidad, ahí le metes lo que viene siendo STR para que pegue más rápido, ¿no? Pero bueno, ya somos nivel 30, ya podemos pedir el arma de nivel 30, porque pues aquí ya nos va a servir bastantito, ¿no? Que viene siendo arma para los chavos. Tenemos si la pedimos, las 2 manos, obviamente, porque la espada pega menos. Y lo que queremos, pues es que pegue más, ¿no? Pues bueno, aquí le vamos a dar Berserk para que tenga un poquito más de velocidad de ataque, ¿verdad? Obviamente, esta poción no me la puedo activar porque ya las traigo activadas. Bueno, es así. Aventamos otra capita y fuga la tortuga. Ya verás tú que no se tarda mucho. No se tarda mucho en venir y levear un personaje al nivel 50 completamente solo. Pero se te tardas mucho menos leveándolo tú. O sea, que sea leviado, ¿no? Ya lo veremos ahorita al ratito. Bueno, ya subimos a nivel 40, venimos aquí de nuevo, armas para los chavos y pedimos la última arma de nivel 40, ¿verdad? Porque la de nivel 50 la vamos a dejar ahí por si en algún futuro queremos seguir leveando estos personajes, tener el arma ahí guardada, ¿verdad? Así que bueno, por cierto, a nivel 30 el baúl nos da lo que viene siendo 5 bendiciones, que esta pues ya nos ayuda bastante porque cada bendición vale 2 millones. Que bueno, aquí en estas 5 bendiciones ya recuperamos lo que viene siendo 10 millones de 35 que yo me gasté. O sea, yo me gasté 35 millones en lo que viene siendo el ticket de entrada, que el ticket de entrada está entre 35 millones y 40 millones. Así que bueno, suponiendo que lo agarré en 40, todavía queda recuperar 30 millones. Más aparte, el unbon que me gasté en comprar 800 capas. Que bueno, ya te digo yo que no me voy a gastar ni 100 capas por personaje en subirlo a nivel. Así que bueno, si dividimos un won entre 8 personajes que vendríamos subiendo, por ahorita al final vamos a hacer una cuenta también de cuánto ya nos gastamos en capas, en anillos y en todo lo utilizable. No reutilizable, porque en el equipo, pues en el equipo sí nos gastamos bastante, pero en el equipo no es que el equipo sea algo que digas tú, ah, bueno, fue una mala inversión. No, porque este equipo se puede usar para muchas cosas, ¿no? Así que bueno. Y el nivel 40 nos da lo que viene siendo, aquí es donde recuperamos completamente, que nos da 3 cambios de bono, que estos cambios de bonos te los venden más o menos entre 10 y 15 millones. Así que suponiendo que los vendemos en 10 millones cada uno, serían 30 millones aquí. O sea, prácticamente entre los cambios. Y esto ya recuperamos. Aparte, nos dan otras 5 bendiciones. Que como puedes ver, aquí en estas 5 bendiciones ya tendríamos, bueno, en total tenemos 10 ya. Ya tendríamos recuperados aquí 20 millones, suponiendo que las bendiciones las compramos en 2KK, ¿no? Que es lo que están ahorita. Así que bueno, entre las bendiciones y los cambios de bonos, creo que ya recuperamos lo que invertimos entre los tickets y las capas y los anillos, ¿no? Porque aquí prácticamente serían 50 millones entre estas dos cosas. Como mínimo, porque estos cambios obviamente los vamos a usar nosotros para hacerle cambio a armaduras. Porque si nos llega a salir una armadura con 15 de resistencia al fuego, pues la podemos vender tranquilitamente en 2 woncitos, ¿no? Así que bueno, ahí recuperaríamos y todavía nos sobra para aliviar otro montón de monos. Ya si nos sale una con 15 resistencia al relámpago, pues la podemos vender en unos 30 millones, 25 millones más o menos. Si nos sale una con 15 al viento, esa pues ya la podemos vender en unos 50KK más o menos. Depende de qué otros bonos te salgan también, ¿no? Así que bueno, ahorita vamos a usar estos cambios para ver pues si logramos recuperar más, ¿no? Que bueno, ya te digo yo que aquí no hay pérdida, ¿no? Aquí en leviar personajes a nivel 50 no hay pérdida. Si no, no estaría leviando personajes a nivel 50 yo. Así que bueno. Que por cierto, tampoco estoy tomando en cuenta las 40 capas que ya llevamos hasta ahorita, cosa que no estoy usando, se me ha ido el rollo. Obviamente estas hay que usarlas porque pues aquí se van a quedar diokis, ¿no? Así que bueno, aquí en estas 40 capitas si dividimos, ojo, si dividimos que por 800 te valen un won, ¿cuánto vendrían siendo 40 capitas? Así que bueno, yo creo que aquí ya llevamos muchísima más que ganancia, ¿no? Que prácticamente aquí tengo 159 y acá, bueno, tenía 40. He recuperado todas las capas que me he gastado hasta nivel 43, ¿eh? Y bueno, continuamos y ya mero terminamos de subir el personaje, ¿no?
Y pues bueno, con esta última salita terminamos nivel 50. Y como puede ver, me sobraron todavía 10 minutos del anillo. Que bueno, fue porque no me lo puse desde un inicio, ¿verdad? Pero bueno, a nivel 50, ¿qué nos dan? Si han de preguntar ustedes, nos dan 8 exorcismos. Que bueno, para una cuenta alterna, que bueno, para un personaje alterno no nos beneficia mucho. Pero nos dan 5 tickets, que estos sí nos pueden servir para bajar y subir basura o subir potas o etcétera, etcétera, ¿no? Para otro tipo de cosas nos pueden servir. Nos quedaron todavía, bueno, nos acaban de dar más capas, nos quedaron 43 capas. Es decir que, bueno, no las usamos cuando las debimos de haber usado. Estas hay que usarlas conforme te van saliendo para que aquí te queden muchísimas más capas y gastes muchísimas menos capas, ¿verdad? Obviamente. Nos dan lo que viene siendo más ataque y más vida, ¿no? Nos dan el guante de 7 días y nos dan la moneda de 7 días, que estos, pues vuelvo a lo mismo, para una cuenta alterna no nos sirve de mucho, ¿no? Entonces bueno, en total nos tardamos lo que viene siendo, vamos a ver el tiempo real que nos tardamos en subir este personaje hasta el nivel 50, es decir, del 1 al 50 en su totalidad desde que lo creamos. Y nos tardamos 1 hora 8 minutos. Entonces bueno, no está nada mal un personaje, bueno, si lo vas a aliviar solo, ¿no? Ahora vamos a hacer la comparación de cuánto nos tardamos con un personaje que sea leviado. Y pues bueno, antes de todo hay que usar los cambios de bonos. Obviamente, buscar un 25, un 15 de resistencia a cualquier elemento, porque eso ya lo podemos vender. Como puede ver aquí, bueno, es 15 garras. Pensé que ya me había salido alguna resistencia pues pudiente, ¿no? Y me salió nada. Es decir que pues aquí no hubo ganancia, pero tampoco hubo pérdida, porque al final nos quedamos con el monito de nivel 50, el cual ya nos habilita lo que viene siendo la misión diaria. Y para darnos el Code Dracon nada más nos pide que reforcemos un objeto. Es decir, venir aquí, que esto ya hice un video, pero pues, a lo mejor alguien no lo vio. Vamos a comprar un objeto, cualquier objeto que te dé la regaladísima gana. Y lo vas a venir a tirar pues aquí al calvo, ¿no? Y ya con eso te va a dar un Code Dracon. A huevo que sí. Esto lo podemos hacer totalmente diario. Lo venimos aquí y ya lo tenemos aquí. Esto los pasamos todos al almacén. Todos los pasamos al almacén y únicamente lo vamos a estar abriendo con un solo personaje de cada cuenta, ¿no? Es decir, que aquí vamos a tener 5 personajes niveles 50, vamos a poder estar haciendo esto diariamente 5 veces, 5, 5, 5, 5 y todos los vamos a ir abriendo con un solo mono, con un solo mono, con un solo mono, hasta que juntemos ya sea lo de una semana o lo de un mes. Ya depende de ustedes cada cuánto los quieran abrir, ¿no? Yo les recomiendo que lo junten dependía de un mes para que sea bastante bueno. Ahora sí, voy a pasarle todo este equipo a mi otro personaje principal, que es el leviador, para ver cuánto tardamos en leviar un personaje leviado completamente del 1 al 50. Bueno, ahora vamos con el otro que se va a llamar Soy Leviado, ¿no? Que bueno, yo les recomiendo aquí que tengan un personaje puente en arañas, es decir, un nivel 31. Porque en mi caso yo voy a usar este que es nivel 61. Ocupo un puente pues nivel 31, pero pues el puente que era esta chamana ahora es nivel 40. Es decir que tengo que leviar este personaje al nivel 10, ¿no? Bueno, cuando ya es nivel 10, ahora con la chamana que es nivel 40, por eso lo subí a nivel 10, vamos a hacer el puente, porque no puede haber una diferencia de 30 niveles, es decir que para poderle dar grupo con el personaje nivel 61 tendría que ser mínimo nivel 31. Entonces, pues no puedo, ¿no? Entonces usamos la chamana, lo que viene siendo el mentado puente, ¿no? Le ponemos uniforme para que esté el nivel uniforme. Y ahora sí, nos subimos en esta que nos da más velocidad de movimiento y nos vamos directamente desde ya para lo que viene siendo arañas 3. Bueno, papu, hasta esta altura, aquí, donde hemos terminado igual, donde vamos a empezar más bien, que viene siendo, de hecho me voy a cambiar de channel, que viene siendo la entrada de arañas. En el modo leviado nos tardamos lo que viene siendo 13 minutos. Es decir, que lo podemos reducir más el tiempo, sí, teniendo un puente nivel 31, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que subiendo un personaje del 1 al 10 te tardaría lo mismo que traer un personaje nivel 1 caminando desde la City 1 hasta arañas, porque tienes que atravesar toda la ciudad 1, tienes que atravesar toda la ciudad 2 y tienes que atravesar todo el desierto. Yo creo que en ese camino, en todo ese recorrido, porque no en todos los servidores te dan montura desde el nivel 1, yo creo que la mejor opción es leviarlo tú al nivel 10 y luego usar el teletransportador a campo serpiente y luego ya meterte arañas y bueno, caminar y hacer el recorrido, ¿no? Que eso es inevitable, pero lo demás creo que sale mejor leviar un personaje a nivel 10. Incluso saldría mejor porque al nivel 10 ya te dan lo que viene siendo la poción de 60 de velocidad de movimiento y bueno, ¿no? Ahora sí, vamos allá. Ahora sí vamos a cambiar a la perspectiva del leviado, o sea, del leviador.
para que vean ustedes pues que traigo exactamente el mismo equipo y bueno, ¿no? Bueno, a diferencia de que como este es un personaje para aliviar personajes y para eventos, este tiene la aura en P y sería lo único que trae adicional al otro mono, o sea, sería lo mismo. De hecho aquí no tienen lo refinado porque no lo ocupo. Sí, pero pues trae este escudo que bueno, al final de cuentas tampoco es que me beneficie mucho porque no tiene ni inmune. Bueno, aquí le he cajeteado porque me traje el escudo sin inmune y porque no traigo la armadura del aura. Así que voy a tener que bajarme por la armadura del aura de perdida, que es la que tiene el inmune integrado, ¿no? Así que vamos para atrás. Bueno, después de la cajeteada que acabo de hacer, ya fui por el escudo, ya volví y pues comenzamos con el leveo siniestro, morbido y perturbante. En el monito pues tenemos exactamente lo mismo activado, que es lo mismo de siempre. Y vamos a proceder a la procedencia de empezar a tirar capas como un enfermo, ¿no? Como les dije, con este monito pues obviamente vamos a levear muchísimo más rápido porque pues ya está equipado, tiene el aura en P, que eso nos beneficia bastante. Como pueden ver, puedo matar muchísimo más rápido y extra tengo pues un hierro ya especialmente pues, para levear personajes, ¿no? Aquí pues el personaje hay que andarlo pues prácticamente siguiendo, ¿no? La otra es buscar la sala buena, que de hecho voy para allá, pero pues en el camino lo voy a ir leviando el personaje este. Y bueno, lo que hace que este personaje suba más rápido es lo que viene siendo el libro líder, que esto ya lo expliqué, que te voy a dejar el video ahí, sobre lo de las flores de colores. Entonces esto nos puede servir bastante. No en todos los servidores está, por eso no lo voy a usar aquí, pero eso es adicional, ¿no? Para el servidor Tiger Ghost, que nos ayuda bastante, ¿no? También está lo que vienen siendo los libros líder de toda la vida, que son los libros normales, que vienen siendo estos que están aquí, que puedes comprar en el item shop o puedes conseguir en eventos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿no? Entonces este pues te da 30%, el otro te da 100%. Y vaya que se nota, ¿no? Entonces bueno, lo ideal sería irnos a la sala regeneradora, por así decirlo. Que bueno, regeneradora para este monito ya no es muy regeneradora que digamos, pero pues nos aliviana, ¿no? Como puedes ver, mira, tenemos suerte, está completamente solita. Entonces este monito lo que hay que hacer es acomodarlo en esta esquinita. Como puedes ver, ahí lo puse en esta esquina. Porque aquí vamos a aliviar con esta sala donde estoy parado, con aquella sala que está en aquel lado y la otra sala que está de este lado. Es decir, que de esta sala y esta sala vamos a aliviar ese monito muchísimo más rápido, obviamente, que no es la misma que andar corriendo allá con todo el monito. Que bueno, nos beneficia más cuando es solo el andar corriendo, ¿verdad? Porque no te vas a esperar a que la sala regenere. Pero bueno, ¿no? Entonces, primero le voy a mostrar cómo le veo con este mono. O sea, cómo voy a aliviar ese personaje con este mono. No tengo caballo vertical todavía y me urge hacer el maldito, pero maldito caballo militar. Porque es para gente que dice, no, no sirve para nada el militar. ¿Cómo no? El vertical, loco, el vertical. Pero bueno. Capas, como puedes ver, ya llevo 6 en un ratito aquí, porque pues hay que tirar un poquito más para que se nos terminen de venir todas las arañas, porque estas salas están retacadas de mobs. Entonces pues bueno, me pongo en esta esquinita, como puedes ver, se va la experiencia para allá. Mira, ahí vienen las esferitas, que son las que le van llegando pues al otro monito, ¿no? Aquí sí recojo yo lo que vienen siendo los escudos, los cascos del 21, porque los cascos del 21 valen como 1.5, los pentágonos también. Los escudos del 41 los tiro si no tienen ningún bono bueno. Los cofres estos también los junto porque después voy a hacer un video abriendo 200 cajas de cada una. Entonces bueno, ¿no? Estos pues valen un caca. Estos pues no valen nada si está limpio, ¿no? Como pueden ver, esta todavía no se termina de regenerar, pero nos vamos a ir a la que sigue, que es la de este lado, ¿no? Que es donde ya matamos ahorita. Mira, hasta dejé un pentágono tirado ahí porque ni siquiera le puse atención, ¿no? Ahí son un caca, es un caca. Ahí vamos recuperando, en lo que vamos leviando bonito, ¿no? Ventajas de tener un personaje leviador nivel 60 o más es que pues te van a estar dropeando aquí objetos que puedes ir recuperando. Si me llega a salir un casco del 21 con 15 al fuego, ya tengo ahí 5 won como mínimo aseguraditos, ¿sí? Si me llega a salir un escudo con inmune, ya tengo yo ahí 2 won aseguradito. Un escudo con 12 inteligencia, pues ya serían ahí también 2 woncitos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque depende del ítem que nos puede salir, por eso les recomiendo que sea un personaje leviador más de nivel 60 para que tengan pues adicional el drop de aquí de arañas y puedan conseguir pues objetos adicionales que te pueden pues beneficiar bastante económicamente, ¿no? Como puedes ver, ese chavo ya va a nivel 18. Entonces lo que vamos a proceder a la procedencia, ya va a nivel 19, es que le voy a cambiar para que vean pues cómo se ve desde aquel mono. Por cierto, hay que donarle la experiencia. Espérenme que me equivoqué, es control G. Vamos a darle aquí y donar la experiencia porque pues no quiero que suba de nivel, ¿no? Claramente está.
pues bueno, aquí van a ir viendo este mono. Como puedes ver, me quedan 40 minutos de estos, 2 horas 40 minutos de estos. Esta ya la traigo, esta ni la había activado, loco, se me había ido el rollo. Y pues bueno, vamos a darle duro y macizo. Es decir, que pudo haber subido un poquito más el mono. Me hizo raro porque con una capa, según yo, debería de subir a nivel 17 más o menos, con una sola capa, ¿no? No pasa nada, vamos a darle ahí. Y ahí van a ver pues un rush de cómo va a ir subiendo el mono, pues de volada, ¿no? Para esto es muy bueno lo que viene siendo el filtro de los botines, porque ahí únicamente le pones que recoja lo que viene siendo cascos y escudos y bueno, collares, ¿no? Y ya está, con eso ya te alivianas bastante porque no tienes que andar recogiendo todas las armas y estarlas tirando de nuevo, pociones y toda esa basura que te dropean ahí, ¿no? Y así únicamente le picas y recoge nomás cascos, escudos y accesorios. Que para eso ya haré un video también sobre los botines, porque mucha gente dice, no, no sirve para nada. Pues sí que sirve, compa, sí que sirve bastante. Bueno, aquí una pequeñísima falla técnica y es que está distribuido por me cambié de channel, está distribuido por nivel, loco, está distribuido por nivel, es decir que aquí estoy perdiendo demasiado tiempo en todo lo que llevo. ¿Qué decía yo? Fíjate, no sabré yo leviar, no habré leviado yo demasiados monos como para no saber que estaba subiendo demasiado lento cuando les dije que con la primera capa debería de haber subido hasta el nivel 17. Yo pensaba que era por el tema de que no le había puesto la pota, pero no fue por la pota, así que bueno, ahora sí, debe de subir como un enfermo, porque pues, de hecho hasta se me olvidó la mascota, de 20 experiencia, es que ya... Bueno, eso de que te hablen cada rato y te corten la inspiración, pues como que se te va el rollo, ¿va? Bueno, vamos allá. Bueno, papus, como puede ver, ya subió al nivel 50. Ahora vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos real en subir el monito al nivel 50. Y ahí les van los pro y los contra. Que bueno, contra no creo que haya muchos, pero bueno, ¿no? Como puede ver, nos tardamos lo que viene siendo 54 minutos. Pero cabe recalcar que estuve como unos 10 minutos, si no es que más, con la distribución por nivel. Así que normalmente yo me tardo máximo 30 minutos. Como máximo me tardo 30 minutos. Ahí le va por qué. Porque en este servidor la ventaja es que con las flores de colores de ese video que les voy a poner aquí, con las flores de colores pues nos dan el libro líder. Entonces con eso subimos muchísimo más rápido. Claramente. También nos dan lo que viene siendo la mascota de 20 experiencia, que no la traigo, con eso sube aún más. Aparte, yo tengo 40% de experiencia, 20 en collar y 20 en zapatos, que eso nos da todavía más experiencia. Entonces, de una hora que nos tardamos con el otro a 50 minutos o 30 minutos, que ya les digo yo que son 30 minutos asegurados, los que me tardo 35 como mucho, porque aquí la ventaja de un personaje leviado es esa, que le puedas poner la montura de experiencia, que le puedas poner los accesorios de experiencia, que le puedas poner el anillo, la poción de sabiduría y que puedas ponerte el libro líder con el otro personaje, o sea, con la otra cuenta, que ahí ya son 100% más de experiencia. Entonces ya con ese 100% es otro nivel, con ese 100% ya se nota bastante. Ahora, me gasté 40 capas más que lo que me gasto con el personaje solo, pero cabe aclarar que no usé pues nada de lo de experiencia adicional. Entonces esas capas me las pude haber ahorrado, pero otra de las ventajas es que pues mientras estamos leveando con este personaje podemos sacar estos collares que valen 500k más 0 más 1 más 2, que es lo que te los dropean aquí.
este casco que vale 1.5 millones, estoy aclarando a la fecha, porque ya te digo yo que después va a bajar, Podemos sacar estos escudos que también valen 1 millón. Como puedes ver, saqué algunos escudos, saqué algunos collares. Entonces, bueno, más o menos esto es la media de objetos que sacas. Más o menos es la media. También me salieron 2 bendiciones, que en las 2 bendiciones ya serían 4 millones, ¿no? Más aparte los escudos, que aquí en los escudos ya recuperaríamos aquí 6 millones aseguraditos, 6 millones asegurados, más 1.5 de cada uno. Aquí son 3 millones más, pero le vamos a poner que un KK, porque estoy seguro que esto va a bajar como güey. Y los collares estos están en 500k. Entonces aquí ya recuperamos bastante yang. Ahora viene el plus de ver si la armadura, una vez que le damos los personajes, nos dan pues los bonos pudientes, ¿no? Es decir, que abrimos el del nivel 20, abrimos el del nivel 30 y nos vamos hasta el del nivel 40. Y estoy seguro que lo va a dejar del otro lado, pero nos dejó de este lado, ¿no? Ahí le va. Aquí dice que me dio 1500 HP, 10 de reempálago. No me interesa. Aquí dice que me dio 1500 HP, 10 de daga. No me interesa. Y aquí dice que me dio 10. Nada, basura. No hubo éxito en la vida. Pero nos quedamos con el personaje. ¿Qué misión nos dio aquí? Refuerza un objeto, o sea, ir con el herrero y tirar un ítem y ya está, ¿no? Entonces vamos para allá. Y aparte también se me olvidó poner adicional que con el otro personaje donamos la experiencia al gremio. Es decir, que con el otro personaje estamos leveando el gremio al nivel 20, que eso en algún futuro se viene otra guía con lo del gremio nivel 20, ¿no? Que vayan leveando. Si lo van a hacer así, de levear personajes, vayan leveando el gremio a nivel 20, porque con los mismos 50 personajes que vamos a subir a nivel 50, no creas que nomás van a servir para lo de la alquimia diaria. No. También sirve para hacer pergaminos elementales, pero bueno, eso ya es otro video más extremo, ¿no? Entonces, bueno, consejo para no hacer un cochinero con los Cordra Coins, por eso lo metimos al almacén. Vienes y lo retiras de aquí y te vienes ahora sí a hacer el otro, porque se va a juntar. O sea, del otro se va a poner directamente aquí. O sea, vienes tú aquí, le tiras algo al herrero, le pones un objeto y bueno, ¿no? Con esto nos va a dar otro Cordra Coin que, como puedes ver, se va a juntar con este. Ahí está, ya tenemos 2. En cambio, si tú tienes uno separado en el almacén o en otro personaje y el otro lo tienes aquí y los intentas juntar así, ponerlos encima uno del otro, no se pueden unir. Más sin embargo, si lo tienes ya en el inventario, al momento de pedir la recompensa de la misión, pues se va a juntar, ¿no? Y así se va haciendo un mochecito, y te va a ocupar únicamente un espacio en vez de ir haciendo tu cochinero ahí con un montón de cosas, ¿no? Esto es para los que quieran hacerlo mensual, para los que quieran hacerlo semanal, pues que ahorren espacio. Bueno, papus, espero este video les sirva. Vayan leviando sus 50 personajes o todos los personajes que tengan al nivel 50, todos, porque esto sirve bastante, ¿eh? Después voy a hacer otro video de, obviamente, cómo aprovechar todos estos personajes niveles 50, que ya verás tú, te vas a quedar flipando, chaval, ¿eh? Dijeron los españoles, hostia, tío. Entonces, bueno, este fue el video, pues se podría decir free, porque lo hicimos manual, pero pues hay una forma de automatizar a que estos personajes suban completamente solos a nivel 50, con un personaje que los va a aliviar, ¿no? Es decir, con autocaza, montado en una montura, tirando capitas automáticamente solo, pero eso ya será para otro video, ¿no? Este era el modo manual, el otro es el modo automático, pero para el otro es, pues hay que pagar autocaza, ¿no? Obviamente. Así que, pues bueno, besito en el mero remolino del cuerpo. Pongan en los comentarios a ustedes cuál les convence más, si aliviar el monito solo y no ganar absolutamente nada adicional en escudos, en cascos, en accesorios. ¡Guau! Y muchas gracias a ese vato por la pinche seguida. Un besito en el mero remolino del cuerpo. Y pues bueno, recuerden que si quieren códigos para acceder aquí al servidor Tiger Ghost, pueden canjearlos por puntos de canal en Twitch, donde hago directos pues todos los días, ¿no? Besito, bye.